esta iniciativa ha causado escozor en la iniciativa privada. La Cámara de Diputados, bueno, pues tendrá que validarla o no. Veo muy difícil que se discuta a profundidad en la Cámara de Diputados, que francamente han sido un poquito más levantadedos que legisladores durante esta administración. Ayer platicábamos con el gobernador del Banco de México, con Alejandro Díaz de León, durante un momento sobre el tema. Pues hay preocupación, hablamos con varios expertos sobre este asunto. Y bueno, está desde el lavado de dinero hasta el asunto de la vulneración de la autonomía del Banco Central, que era una especie o es una especie de tablita que nos ha estado pues más o menos rescatando de una caída económica todavía más grave, por ejemplo, más o menos tratando ahí de regular inflación, etcétera. Yo le quiero preguntar a uno de los analistas financieros más importantes, más influyentes en este país, don Enrique Quintana. Enrique, gracias por la comunicación en esta mañana. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Luis. Gracias por la invitación. Oye, ¿cómo ves esta iniciativa desde el Senado de la República para pues, meterle mano al Banco de México? Pues mira, un desastre, verdaderamente, porque diagnostican un problema cierto. Existe ese problema de los mexicanos que traen dinero o que reciben dinero, por ejemplo, de los turistas que traen efectivo. Pero es un problema menor en comparación con el que se va a crear, Luis, si se resuelve en los términos que el Senado ha acordado. Es realmente una gripita, digamos, y se está recetando arsénico y quién sabe qué otros venenos para hacerle frente. Eso es lo que no checa. Pero a mí me preocupa más todavía, Luis, el asunto de que se puede incentivar, se puede generar un estímulo para que los grupos delictivos digan, pues como seguramente ya los bancos o casas de cambio van a poner menos restricciones para recibir efectivo, porque van a tener la certeza de que si les sobra, el Banco de México se los va a tomar, pues entonces voy a tener más libertad para lavar dinero a través del sistema financiero. Por donde lo veas, es elevadísimo el costo que existe. Y respecto a la autonomía, pues yo creo que ahí hasta le calcularon mal los autores de la iniciativa, Luis, porque con la reforma de ley que están planteando, me parece que el Banco de México podría ir sin problema ante la Corte y decirle a los ministros, señores, esta reforma de ley viola el precepto constitucional de la autonomía del Banco de México y por lo tanto la Corte debería echar para abajo esa reforma. Porque entendiendo la primera iniciativa, como la llegó a decir Monreal en su momento o a platicar en su momento, el término era un verbo, o sea, podría comprar los dólares o la moneda extranjera, etcétera, y ahora es a fuerzas, o sea, tiene que comprarlos. Pues ahí sí hay una diferencia de cielo a la tierra, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, el argumento del Banco de México lo han esgrimido a título personal subgobernadores, el propio gobernador Díaz de León, como te lo comentó, y el comunicado del Banco de México de hace un par de días fue muy preciso. Se está obligando a una acción del Banco de México y eso pues justamente es lo que se quiso evitar cuando se decretó la autonomía y se puso en la Constitución, no en una ley secundaria, se puso directamente en la Constitución precisamente para evitar que pues no se le fuera a ocurrir a algún legislador mover la ley y cambiar esto. Y como bien decías al principio, Luis, si no tenemos hoy una crisis financiera, si las cosas no están como podrían haber estado, acordándonos de allá 1994, 95 o aún 2008, 2009, es en buena medida por el Banco de México y su autonomía. Si la perdemos, creo que nos estamos metiendo a un terreno muy, muy pantanoso, muy peligroso. Y la
la posibilidad que nos queda, entendería, Enrique, pues es la Corte, o sea, esperar que en algún momento el Banco de México pueda entablar, si esto continúa como va, pues alguna controversia y que esté defendiéndose como, ahora sí que como si no tuviera nada que hacer, que además le demos la chamba de que se esté defendiendo de la tentativa de poder vulnerar la autonomía. Aunque a mí me preocupa que algunos legisladores, Armenta, por ejemplo, si ha señalado, si le quitamos el fuero al presidente de la República, que no podamos meterle mano a la autonomía. Qué fuerte, ¿no? Mira, yo todavía confío en que, por ejemplo, el secretario de Hacienda, que entiende bien el riesgo de esto, u otros funcionarios de Hacienda, vayan y le digan al presidente, señor, necesitamos dar la instrucción, porque pues así funciona esto, ¿sí? Sí, Dar la instrucción verdad, sí. a la Cámara de Diputados para que congelen esto, para que no prospere, para que no camine. De que si por ahí tiene algunos amigos a los cuales les va a pisar los callos, bueno, pues ni modo, se necesita que se paren diputados, porque si no, como dices, pues el recurso va a ser que el Banco de México promueva la inconstitucionalidad de esta reforma de ley en la Corte, cosa que tengo la certeza de que lo haría sin duda. Y el tema es que el presidente lo quiere escuchar también, o sea, porque ha desacreditado en varias ocasiones a Arturo Herrera, vamos, a todo mundo, ¿no? Sí, claro. A veces parecen un poco más floreros los secretarios. Ojalá que el presidente lo pueda escuchar. Ayer cuando le preguntaban, de pronto responde el presidente el asunto, pues si ya se votó, hay que respetarlo, etcétera. Si se vota, es ley. Y luego se puso a hablar en torno a cómo había caído el salario mínimo y en qué nivel estábamos con el salario mínimo en cuanto a dólares, etcétera. No sé si le están explicando lo que se le tiene que explicar, si están entendiendo la gravedad del asunto. O a veces el presidente escucha lo que quiere escuchar. Por lo regular. También hay banqueros y hombres de dinero que tienen acceso ahí al Palacio Nacional, que pues ojalá en estos días pues le pongan una llamadita o hagan una visita para explicar la gravedad del asunto. Todavía no es un hecho, yo confío todavía en que por ahí se cuele la sensatez a través de alguno de estos mecanismos, y si no, pues a defender esa autonomía en la Corte, no va a quedar de otra. Enrique Quintana, mil gracias por tomarme la comunicación. Enrique, te leemos como siempre. Oye, un comentario muy breve. Hoy escribes algo increíble en torno al COVID, que también ha dejado cosas positivas, y en el marco financiero, también en el marco de negocios y economía, pues hay muchos aprendizajes que nos vamos a llevar y que esta pandemia, que en algún momento saldremos de ella ya con vacunas, etcétera. Todo el siguiente año será complicado, pero bueno, al menos ya hay luz a final del túnel. Nos ha dejado buenas enseñanzas en algunos puntos. Sí, por salud mental hay que buscar a veces las cosas positivas. Yo encontré dos. El salto gigantesco en la investigación médica, que va a tener repercusiones no solo en el COVID con las vacunas que ya están aplicándose, sino en múltiples campos, Luis. Y el segundo, toda la innovación en materia de digitalización que va a aumentar la productividad de las empresas. Cuando esto termine, que pues yo confío en que termine alguna vez, pues regresarán, digamos, con esta nueva normalidad de empresas más productivas. Así que pues sí, en medio de lo malo, de lo terrible a veces, pues estos dos elementos positivos. Gracias, Enrique Quintana, te mando un gran abrazo, un honor poder platicar contigo. Igualmente, Luis, gracias, muy buen día. Buen día, es el director editorial en el diario El Financiero.